Bienvenidos a El Debate. Si miras un mapa de Europa de hace 100 años y uno actual, te das cuenta rápidamente de algo muy curioso. Sí, que no se parecen en casi nada. Exacto. Las fronteras respiran, se mueven y, bueno, a veces se rompen violentamente. Hoy ponemos sobre la mesa una pregunta que divide familias enteras, que paraliza parlamentos y que, está en la calle todos los días. Totalmente. La pregunta ¿es la independencia de Cataluña y el País Vasco el único camino viable hacia su libertad económica y cultural? ¿O estamos ante, digamos, un atajo ciego hacia el caos financiero y el desgarro social? Es, sin duda alguna, el conflicto político más visceral de nuestra era moderna en España. Ajá, y por eso hay que abordarlo con rigor. Para dejar nuestras posiciones claras desde el primer segundo, yo defiendo la postura de que España es una unidad democrática y constitucional indivisible. Desde mi perspectiva, la ley, la solidaridad territorial y la igualdad de todos los ciudadanos frente al Estado están muy por encima de las aspiraciones particulares de cualquier región, por ricas o singulares que se sientan. Claro. Y yo lo enfoco desde otro lado completamente distinto. Para mí, no estamos hablando de simples aspiraciones particulares, sino de pura supervivencia. Ya. Yo parto de la base de que estos territorios no necesitan pedir permiso para ser libres de un entramado estatal que los asfixia. Los asfixia tanto económica como culturalmente. Simplemente es el momento de recuperar el control sobre su propio destino y sus recursos. Pues vamos a hablar en plata y a diseccionar esto, porque cuando analizamos los argumentos que justifican la secesión, a menudo me encuentro con una desconexión enorme sobre cómo funciona realmente un Estado moderno. A ver. España no es una plataforma de streaming de la que te puedes dar de baja cancelando la suscripción. Es un ecosistema integrado. O sea, Cataluña o el País Vasco son tan constitutivos de la soberanía española como lo puede ser Andalucía o Madrid. Sí, pero... Espera, déjame terminar el punto. Intentar romper esa baraja de forma unilateral no es un ejercicio de libertad. Es dinamitar un pacto social de convivencia. La infraestructura, los lazos comerciales, el marco jurídico, todo eso es una propiedad compartida por 47 millones de ciudadanos. Entiendo perfectamente que, desde una visión puramente centralista, se vea como un ecosistema integrado maravilloso. Pero permíteme que te baje esto a la realidad de la calle. Ajá. Ese discurso de la unidad y el pacto social suena impecable, en un manual de derecho constitucional, pero a efectos prácticos, mucha gente en estos territorios lo vive como una auténtica cárcel institucional. El hartazgo es monumental y, ojo, no es un capricho. Bueno, hartazgo hay en todas partes. Sí, pero aquí es la sensación diaria... Perdonad la pausa en el vídeo, recordad suscribiros y darle al like. Eso nos ayuda a seguir. Os dejo con el vídeo. Gracias. De que Cataluña, por ejemplo, es el motor que produce, pero es el Estado quien decide cómo, cuándo y dónde se gasta ese dinero, y casi nunca es a favor del motor. Y si miramos a Euskadi, hablamos de una identidad milenaria, con una forma propia de entender el mundo que el Estado históricamente ha intentado diluir. Ya. No queremos romper el pacto por egoísmo. Queremos salir de un marco que nos penaliza por ser productivos y, francamente, por tener una cultura diferente. Bueno, has tocado el gran nervio de todo esto. El bolsillo. El famoso argumento del hartazgo económico. Hay una afirmación muy recurrente en el independentismo que asegura que sin el lastre del Estado español, Cataluña se convertiría automáticamente en la Dinamarca del Mediterráneo. Y los datos están ahí para respaldarlo. Una potencia económica europea con superávit desde el minuto 1. Pero vamos a analizar los engranajes de esa afirmación, porque creo que omite un detalle técnico devastador. Salir de España significa inexorablemente salir de la Unión Europea. Y no lo digo yo. Lo dictan los tratados europeos. Madre mía, esa es la clásica advertencia institucional, la pura doctrina del miedo. No, hombre, no es miedo. Es mecánica jurídica básica. El artículo 49 del Tratado de la Unión Europea es clarísimo. Un nuevo Estado surgido de la escisión de un Estado miembro no hereda mágicamente su silla en Bruselas. Hay vías políticas. Te vas al final de la cola y tienes que solicitar el ingreso, el cual, por cierto, requiere la aprobación unánime de todos los miembros, incluida España. Pero pensemos en lo que eso significa en la calle, para el empresario catalán de a pie. A ver. Hoy, la economía catalana es brillante porque opera bajo un sistema operativo que le garantiza estabilidad, el mercado único y el euro. Imagina que decides borrar ese sistema operativo de golpe y tratar de programar uno nuevo desde cero. ¿Pierdes la red de seguridad del Banco Central Europeo? Bueno,
eso asumiendo el peor escenario posible. Es que se levantan aranceles de la noche a la mañana con tu principal cliente, que es el resto de España y de Europa. Las empresas no huyen por un complot oscuro, huyen porque el capital odia la inseguridad jurídica. ¿Cómo sostienes la Dinamarca del Mediterráneo cuando tus exportaciones de repente cuestan un 10% más por los aranceles y tus bancos no tienen el respaldo del BCE? A ver, es un planteamiento muy lógico sobre el papel, te lo reconozco, pero subestima profundamente el pragmatismo feroz que mueve a Europa. O sea, la Unión Europea es en su esencia un club de mercaderes. Un club con reglas muy estrictas. Reglas que se han estirado y reinterpretado decenas de veces cuando ha habido voluntad política o necesidad económica. Cataluña tiene infraestructuras portuarias clave a nivel continental, un tejido de investigación biomédica puntero y un PIB que supera al de países enteros como Grecia o Portugal. Sí, pero fuera del mercado común, ese PIB sufriría muchísimo. ¿De verdad crees que a Frankfurt o a Bruselas les interesa pegar un tiro en su propia cadena de suministro aislando a un contribuyente neto? Las empresas buscan estabilidad, sí, y por eso habría un periodo transitorio negociado. La inestabilidad real, esa fuga de sedes que mencionas, la provoca un Estado español que en lugar de negociar un divorcio civilizado, manda a la policía a confiscar urnas. Esa es una simplificación tremenda. No, es la realidad. Si controláramos nuestra propia fiscalidad, el superávit generado compensaría con creces cualquier turbulencia inicial. Y oye, no hay que imaginar mucho, mira el modelo del País Vasco y el concierto económico. Cuando administramos lo nuestro, las cosas funcionan. Ajá, iba a llegar precisamente ahí, porque el ejemplo del País Vasco es fascinante, pero creo que lo interpretas totalmente al revés. Al revés, por gestionar bien nuestros recursos. No me convence esa línea de razonamiento porque oculta cómo funciona matemáticamente el sistema. El concierto económico y el cupo vasco no son fruto de una superioridad mágica en la gestión administrativa. Vamos a explicar cómo funciona, para que nos entiendan. A diferencia de una comunidad autónoma de régimen común, el País Vasco recauda el 100% de sus impuestos. Exactamente. Y luego le paga a Madrid el cupo, que es una cantidad negociada para cubrir los servicios que el Estado presta allí, como el ejército, la diplomacia exterior o infraestructuras interregionales. Eso es. Pagamos por lo que usamos. Es eficiencia pura y dura. Pero fíjate en lo que falta en esa ecuación. Falta la caja de compensación territorial. El problema es que el cálculo político de ese cupo está históricamente subestimado. Es decir, retienen una cantidad enorme de riqueza que en cualquier otro país federal, ya sea Alemania o Estados Unidos, iría a un fondo común para construir carreteras en las regiones más pobres. Ya estamos con la caja común. O para financiar la sanidad en zonas despobladas. Lo que tú llamas gestión eficiente es en realidad estar exentos de la solidaridad fiscal profunda. Si Cataluña, Madrid y Baleares, que son las que más aportan, hicieran lo mismo y se quedaran con todos sus impuestos, el Estado español colapsaría. Por lo tanto, no es un modelo escalable. Es una excepción histórica que el resto del país financia indirectamente, asumiendo la carga de las zonas menos prósperas. Es que llama solidaridad a lo que nosotros consideramos un expolio sistémico. Ciudadanos más ricos paguen más, que eso es justicia social básica, y estamos todos de acuerdo. Claro. El problema es netamente territorial. Una región genera 100, envía 50 a la caja central, y el Estado le devuelve 20 en forma de inversiones, trenes de cercanías o carreteras. Bueno, los presupuestos varían cada año. Varían, pero la tendencia es la misma. Mientras tanto, en otras regiones, donde se genera menos, el Estado invierte masivamente en infraestructuras de alta velocidad que son completamente deficitarias. Hay un punto en el que un ciudadano en Barcelona se pregunta por qué sus impuestos de primera clase se traducen en unos trenes de cercanías de tercera clase, trenes que se averían día sí y día también. Sí, lo de cercanías es un problema de gestión, sin duda. Porque el Ministerio en Madrid no ejecuta los presupuestos aprobados. Eso no es solidaridad territorial. Eso es utilizar a unas regiones como cajero automático para financiar un diseño radial del país que solo beneficia a la capital. Claro, y entiendo perfectamente la frustración con la gestión de las infraestructuras. Es un debate súper lícito exigir que el Estado ejecute sus presupuestos. Pero saltar de tenemos un problema con el reparto de infraestructuras a vamos a romper las fronteras del Estado nos lleva al segundo gran abismo de esta cuestión. Cuéntame. El choque frontal de legitimidades. Y aquí es donde las posiciones se vuelven francamente irreconciliables.
Porque si la independencia implica un salto al vacío económico o, en el mejor de los casos, años de parálisis legal, ¿cómo justificáis que se intente imponer este cambio en la calle por la vía de los hechos consumados, pasando por encima de la Constitución? Pues se justifica porque la democracia siempre debe prevalecer sobre una ley inmovilista. Nosotros partimos de una premisa clara. La independencia no se implora en un despacho de Madrid. Se ejecuta ejerciendo el derecho a decidir. ¿Pero no existe ese derecho de autodeterminación en la Constitución? Hay una imagen muy clara que resume nuestra superioridad moral en este sentido. Nosotros ponemos urnas pacíficamente en colegios electorales y el aparato del Estado responde enviando policías con porras para impedir que la gente deposite una papeleta. Eso es pura demagogia visual. No, es lo que pasó. Cuando tienes a una mayoría social movilizada año tras año de forma pacífica exigiendo decidir su futuro político, no puedes responderles con el Código Penal. Si un pueblo quiere emanciparse, la ley tiene que encontrar la manera de canalizar esa voluntad. Porque si no lo hace, deja de ser una ley justa para convertirse en una herramienta de represión estatal, diseñada únicamente para mantener esa sacrosanta unidad a la fuerza. A ver, esa imagen de urnas pacíficas contra porras represivas es un eslogan de marketing político brillante, lo reconozco, pero esconde una trampa conceptual inmensa. Déjame que te ofrezca otra perspectiva sobre qué significa realmente votar en una democracia. Adelante. Hablas de las urnas como si fueran inherentemente inocuas, independientemente de lo que se vote en ellas. Pero el acto de votar no es democrático si lo que estás votando es despojar a otros de sus derechos. Imagina que España es una empresa, con millones de accionistas. Empezamos con las analogías empresariales. Escúchame, es muy gráfica. Tú no puedes reunir a un pequeño subgrupo de accionistas en una sala aparte, votar entre vosotros a puerta cerrada y decidir unilateralmente que os vais a llevar la fábrica más productiva y el almacén logístico, cerrando la puerta con llave. Pero un país no es una empresa de accionistas. Las personas no son activos fijos. A efectos de soberanía legal, funciona de manera sorprendentemente similar. El artículo 1.2 de nuestra Constitución, que por cierto, fue refrendada masivamente en su día en Cataluña y en Euskadi. Hace 40 años. Ese artículo dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto. Todo el territorio nos pertenece a todos. Si tú pones unas urnas al margen de la ley para decidir separar una parte del territorio, me estás robando a mí, a un ciudadano de Valencia y a uno de Extremadura. Ya, el famoso veto extremeño. Es nuestro derecho fundamental a decidir sobre el futuro de nuestro propio país. Despojar a millones de ciudadanos de su soberanía unilateralmente no es un acto pacífico, es un acto de una violencia política tremenda. La ley no es represión. En una democracia consolidada, el Estado de Derecho es la única garantía de paz que tenemos. La única forma de evitar que una minoría activa imponga sus deseos sobre la mayoría por la vía de los hechos. Me parece fascinante la analogía de la empresa y los accionistas. De verdad, pero refleja exactamente por qué no nos entendemos en absoluto. Tratáis a las naciones como si fueran activos inmobiliarios o fábricas de las que sois dueños. No he dicho dueños, he dicho soberanos. Una nación no es un trozo de tierra sobre el que tienen acciones unos señores de Extremadura o de Valencia que, con todos los respetos, igual nunca han pisado esa tierra ni hablan su idioma. Una nación es un sujeto político vivo, formado por personas que comparten una identidad, una cultura y sobre todo una voluntad de ser. Compartir cultura no anula la ley vigente. Decir que un extremeño tiene derecho a vetar el futuro político de un catalán es como decir que todos mis vecinos de bloque tienen que votar en asamblea comunitaria si yo me puedo divorciar o no de mi pareja. Es un absurdo democrático de manual. La analogía del divorcio tampoco me sirve, ¿eh? Nos obligan a seguir atados a un marco constitucional que fue redactado hace casi medio siglo, bajo el ruido de sables de una dictadura militar muy reciente, y nos dicen que es un texto intocable. Si las reglas del juego no permiten una salida democrática para una nación que ya no quiera formar parte del Estado, entonces esas reglas son una imposición. Y la desobediencia civil no es un robo, es un deber democrático. Pero volvemos a tropezar en el mismo punto. Me usas la analogía del divorcio, que claro, suena súper empática a nivel humano, pero es profundamente falaz a nivel territorial. ¿Por qué? Porque si tú y tu pareja os divorciáis, tú recoges tus maletas, sales por la puerta y te alquilas otro piso. O ella se va. Lo que propone el independentismo no es un divorcio personal. Bueno. Es decir, me quiero divorciar, pero me voy a quedar con el salón, la cocina y la televisión que compramos juntos.
Y además voy a trazar una línea en el pasillo que tú no puedes cruzar. Hombre, eso es caricaturizar la historia. La tierra en la que vivimos es nuestra casa. Y esto nos conduce inexorablemente al tercer y último punto crítico: el futuro inmediato de la convivencia. Porque cuando hablas de la voluntad de la nación catalana o vasca, asumes que todos allí piensan como tú. No todos, la mayoría. ¿Qué pasa el día después de esa ruptura unilateral? ¿Qué pasa con los millones de catalanes y vascos que se sienten profunda y orgullosamente españoles y europeos? ¿Los dejas atrapados? Esa fractura interna es el verdadero drama, no te lo voy a negar. O sea, es doloroso. Pero tenemos que pensar en cómo resolver la convivencia a largo plazo, no solo el parche de mañana por la mañana. Ya, pero el largo plazo empieza por no romperlo todo. Mantener a gente encerrada en una estructura institucional contra la voluntad de una gran mayoría local crea un ambiente irrespirable y crónico. Fíjate en los últimos años, el nivel de tensión, de desgaste institucional, de familias enteras discutiendo en Navidad. Precisamente por culpa del proceso. Es una herida que no deja de sangrar porque el Estado se empeña en asimilar por la fuerza una realidad plurinacional, una realidad que simplemente no encaja en su molde autonómico. Si damos el paso y asumimos la independencia plena, claro que habrá un periodo de ajuste y de dolor, como en toda emancipación histórica. Dolor sobre todo para la economía de los más vulnerables. Pero a la larga, sanearíamos las relaciones. Tendríamos dos repúblicas o estados vecinos maduros sentados a la mesa de igual a igual. Los ciudadanos en Cataluña podrían mantener la doble nacionalidad si lo desean, ¿eh? Las fronteras hoy en día en Europa no son muros de hormigón. El respeto mutuo solo nacerá cuando nadie sea el subordinado del otro. Sanear las relaciones. Tengo que decirte que me cuesta muchísimo ver la lógica en tratar de curar una fractura social metiendo un bisturí y dividiendo la sociedad por la mitad. A veces la cirugía es necesaria. Levantar una nueva frontera, por mucho que digas que no será un muro de hormigón, tiene implicaciones prácticas brutales en el día a día. Significa duplicar administraciones, cambiar sistemas de pensiones, crear barreras arancelarias que destrozarían las cadenas de suministro de los pequeños empresarios. Eso es asumir que no habría acuerdos bilaterales. Pero sobre todo significa presionar a la mitad de tu propia población para que elija entre dos identidades políticas que hasta ahora, dentro del Estado de las Autonomías, convivían con muchísima naturalidad. España es objetivamente uno de los países más descentralizados del mundo entero. Sobre el papel, insisto. Las comunidades autónomas gestionan su sanidad, su educación, sus propias fuerzas de seguridad. Decir que hay una subordinación opresiva es jugar un papel de víctima que no se sostiene con los datos empíricos de nuestra realidad autonómica. Si claudicamos ante este proceso, el mensaje que se envía es terrible. Significa que en democracia, si haces suficiente ruido, te saltas la ley y silencias a la mitad de tus conciudadanos, al final el Estado cede y te da un premio territorial. Pero fíjate a quién culpas de la tensión. Culpas al que quiere cambiar el sistema porque el statu quo ya no le sirve en absoluto, en lugar de culpar a un diseño institucional ciego y sordo. Un diseño que votamos todos. Hablas de la gran descentralización, de que gestionamos la sanidad o la educación, pero todo eso es un auténtico espejismo si la última palabra, la soberanía real, siempre recae en un tribunal a 600 kilómetros de distancia. Un tribunal que no entiende la idiosincrasia del territorio. El Tribunal Constitucional hace su trabajo. Nos dais competencias con una mano y con la otra nos las podéis intervenir financieramente o tumbarlas en el Constitucional cuando os incomodan políticamente. Mientras no se reconozca a estas naciones como sujetos políticos de pleno derecho, mayores de edad y capaces de decidir su propio rumbo, esta tensión no desaparecerá nunca. Ya. El ajuste económico y legal será complejo, eso seguro. Pero la libertad política de administrar nuestros propios recursos y nuestro modelo social, sin la tutela permanente del Estado, francamente, bien vale esa transición. Bueno, creo que hoy hemos conseguido exponer la verdadera maquinaria interna de este debate, alejándonos un poco de los eslóganes vacíos. Hemos visto dos visiones del mundo radicalmente distintas, pero bien argumentadas. Sin duda. Por un lado, la posición que sostienes de que el entramado institucional español es un freno económico y cultural, un sistema que, según tu visión, justifica una ruptura para alcanzar una soberanía fiscal y política total, confiando en que el pragmatismo europeo suavizaría la caída económica. Eso es. Y por otro, la firme convicción que yo defiendo, que esa ruptura unilateral es matemáticamente inviable sin provocar un colapso económico fuera de las instituciones europeas.
y que la soberanía compartida, la legalidad constitucional y la solidaridad territorial son la única garantía real de prosperidad e igualdad para absolutamente todos los ciudadanos. Totalmente de acuerdo en el resumen. Entender los engranajes de ambas posturas es fundamental, porque en la calle, en las conversaciones de bar y en las cenas familiares, esta dicotomía es el pan nuestro de cada día. Así es. Donde unos ven un imperativo de supervivencia cultural y una explosión de derechos democráticos, otros ven una usurpación de su país y un riesgo inasumible. Es un choque profundo entre la voluntad de emanciparse y el instinto de mantener unido lo que se ha construido en común. Y en el centro exacto de ese choque tectónico están millones de ciudadanos que observan, que madrugan para ir a trabajar y que, al final del día, son quienes asumen los verdaderos costes de cualquier decisión política. Exacto. Aquellos que se preguntan de quién cobrarán su jubilación o bajo qué leyes tendrán que abrir sus negocios el día de mañana. Nosotros seguiremos desgranando las grandes cuestiones en este espacio, buscando el porqué detrás de cada posición. Que no es poco. Queda en manos de quien nos escucha reflexionar y sacar sus propias conclusiones. El futuro exige reformar y fortalecer la casa común en la que habitamos para hacerla más justa, o ha llegado el momento inexorable de levantar fronteras nuevas, asumiendo el riesgo de que todo el andamiaje económico y social se venga abajo en el intento. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos escuchamos en la próxima edición.